Hola a todos, aquí les comparto los spoilers del capítulo número 10 de Un Fahrenheit 1 de 4 basados en el libro. ¿Crees que Kamala habla en serio contigo? Sonó la voz de Daniel, mientras Kim revista su correo electrónico en la sala. Miró hacia arriba y vio a Daniel, quien estaba duchado con otra ropa y de pie con los brazos cruzados, mirándolo. ¿Por qué no le preguntas a Kamala si habla en serio conmigo?, preguntó Kim en un tono tranquilo. Te ves tan confiado, dijo Daniel burlonamente. En su corazón sentía un poco de desconfianza en Kim. ¿Quieres hablar conmigo sobre esto?, preguntó Kim, con una voz tranquila. Daniel se sentó en el sofá junto a Kim. Kim retrocedió un poco. Esto hizo que Daniel sonriera por la comisura de sus labios. ¿Me tienes miedo?, le preguntó Daniel. ¿De qué te tendría miedo?, replicó Kim. Esto hizo que Daniel se sintiera muy molesto por la expresión tranquila de Kim. ¿Sabes qué tipo de trabajo hacen?, preguntó Daniel con voz severa. Lo sé, respondió Kim. Bueno, lo sabe, y probablemente sabe cómo me desahogo de aquellos que se interponen en mi camino, dijo Daniel en un tono amenazante. Kim estaba un poco callado. Daniel usó sus delgados dedos para extender ligeramente los pómulos de Kim. Kim se apartó un poco. Usted, señor, aléjese de la vida de Kamol ahora. No es demasiado tarde. Kamol no puede salir de esta industria. La gente común como el señor Kim no es apto para entrar en su mundo, dijo Daniel en un tono serio. Kim apretó ambas manos con mucha fuerza antes de respirar hondo. No tienes que decir nada. Saldré de su vida solo si Kamol ya no me quiere, dijo Kim en un tono serio, causando que Daniel sonriera burlonamente. ¿Tan tranquilo? ¿No tienes miedo de nada porque crees que Kamol será tu guardaespaldas? Pero, ¿qué pasa con tus seres queridos? Si tienen que sufrir por culpa del Señor, podrás mantener la calma así, dijo Daniel de nuevo. Kim se volvió para mirar a Daniel con una mirada insatisfecha. Absolutamente no te metas con las personas cercanas a mí, aunque no estoy en la misma industria que ustedes, pero soy una persona común como ustedes. Definitivamente no dejaré que te metas con personas cercanas a mí, dijo Kim en un tono severo. Gritó Kim mientras Daniel agarraba su cabello detrás de la espalda de Kim y le levantaba un poco la cara. ¿Te atreves a pelear conmigo?, preguntó Daniel con una voz severa. Los ojos claros miraron a Kim con enojo. Libera al señor Kim ahora mismo, señor Daniel, gritó una voz. Estaba listo para caminar directamente a Daniel. El guardaespaldas de Daniel se interpuso en su camino. Kim tomó la mano de Daniel, quien le había jalado el pelo detrás de la espalda, evitando que el otro jalara más. ¿Te atreves a darme órdenes?, dijo Daniel con voz profunda. Si el señor Kamol sabe lo que el señor Daniel le hizo al señor Kim, no tengo que decirle qué hará, ¿verdad? ¿Qué le pasará al señor Daniel?, le amenazó Kit. No quería lidiar con los guardaespaldas de Daniel, porque son iguales a él. De repente, Daniel inmediatamente sacó su mano del cabello de Kim, dándole una mirada de venganza al rostro de Kim. Nunca me rendiré en este asunto. Puedes prepararte, Kim. Kamol tendrá que volver para decírmelo. Tú serás el que quede fuera del combate. Daniel salió rápidamente de la sala. Kit inmediatamente se acercó a Kim. ¿Qué pasó con Kim?, preguntó Kit nerviosamente. Kim negó con la cabeza. En su corazón estaba un poco preocupado por la expresión de Daniel. No es gran cosa. Oh, Kit, no le digas a Kamol sobre esto, le recordó Kim a Kit. Pero Kim fue atacado por Daniel, dijo Kit con voz tensa. Realmente no es nada, no te desesperes. En este momento, tu jefe trata de acelerar las cosas. No quiero que él se preocupe por esto, dijo Kim en un tono serio. No se atrevería a lastimarme tanto. No te preocupes, dijo Kim de nuevo. Kit exhaló un suspiro de alivio antes de salir de la sala para permitir que Kim siga trabajando. Kim se sentó con un poco de estrés en su rostro, solo que Kim no le importaba mucho. Kim estaba más preocupado por sus personas cercanas, de las que Daniel hablaba. Kim no sabía a quién se refería Daniel, y Kim realmente espera que Daniel no haga nada de eso. El sonido de la puerta de la oficina de Kamol se abrió. Kamol apartó la vista de los subordinados que estaban de pie para el trabajo y se volteó para mirar. Descubrió que era Daniel quien entró. Nadie te enseñó, ¿verdad? Antes de entrar a la habitación de otras personas, toca la puerta, dijo Kamol con voz profunda mientras miraba a Daniel con ojos feroces. No tienes que mirarme con esos ojos. Quiero ver tu trabajo, respondió Daniel. Sí, pero aprende a tener buenos modales, respondió Kamol, antes de volverse para dar órdenes a sus subordinados, sin prestarle mucha atención a Daniel. Daniel siguió caminando y recogió cosas en la oficina de Kamol. Yeu, ¿te pusiste en contacto con nuestra gente de Aran Casino? Dame un resumen de los ingresos del último mes, junto con todas las cuentas por cobrar. Haré que el contador se lo devuelva a Iván, dijo Kamol, haciendo que Daniel lo mirara rápidamente.
¿Qué dijiste? ¿Vas a tirar aquí todos tus ingresos? Iván no estaría de acuerdo. Iván confía en ti para controlar todo el lavado de dinero. ¿Cómo vas a tirarlo? ¿Y el casino? Podemos acumular muchos clientes de armas. Daniel gritó de inmediato, cuando escuchó a Kamol hablar con sus subordinados. No te metas en mis asuntos y no pienses por Iván. Si Iván acepta o no es su problema. No hice nada malo, solo les estoy devolviendo todo a ustedes, dijo Kamol en un tono frío. Entonces, ¿no dijiste que hablarías primero con Iván? ¿Pero qué es esto? Tienes todo listo. ¿Hablarás con él cuando Iván termine tus asuntos? ¿Devolverás todo a Iván sin esperar el permiso de Iván? Daniel interceptó. Kamol sonrió levemente. ¿Tan inteligente? Kamol respondió con desprecio.